Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Súper bien, viejo, súper bien. Y nada, darles la bienvenida a nuestro live número 203. Para los que quizás ahora recién empiezan a seguirnos o a mirar nuestros materiales, en estos espacios la idea siempre es enseñar cómo invertir en inmuebles que generan alta rentabilidad. Mi nombre es Manfred Hood. Me acompaña y está también con nosotros acá Juan Pesolani. Hoy Ariel no nos puede acompañar, pero bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de la etapa más rentable que uno puede elegir para invertir en un departamento en Pozo, ¿sí? Lo que hoy queremos contarles es un poco algo muy interesante que nosotros vemos permanente y constantemente en el mercado inmobiliario y que suele marcar una gran diferencia entre los resultados de cuando uno invierte, ¿verdad? Y cuando una persona analiza una inversión inmobiliaria, normalmente se concentra en cosas como la ubicación, el tipo de departamento, el emprendimiento en sí, y todo eso es súper importante, todo es relevante. Pero también es importante evaluar otro factor que tiene un impacto en el resultado de una inversión y es la etapa, el cuándo un inversionista decide que va a invertir en un emprendimiento. Y para tener en cuenta nada más que en el mercado inmobiliario los emprendimientos tienen distintas fases a lo largo de su desarrollo y cada una de esas fases ofrece oportunidades distintas para los inversionistas. Por eso, además de analizar dónde invertir, los inversionistas más experimentados también prestan mucha atención en el cuándo tener la posibilidad de poder invertir en algún emprendimiento, ¿verdad? Y en este live vamos a explorar justamente esa lógica, cómo el momento en el que uno ingresa a un emprendimiento o empieza a invertir en un emprendimiento puede influir en el potencial de valorización de una inversión inmobiliaria. Así que si vos querés entender mejor cómo identificar las oportunidades más interesantes dentro de un emprendimiento inmobiliario, te invito a que te quedes con nosotros porque durante este live vamos a analizar esto paso a paso y lo más detallado posible. Hicimos esto súper tropicalizado, por decirlo así. Y un último detalle, hoy, una vez más, pero por temas ya más particulares de Juan, Ariel y yo, no íbamos a poder participar esta noche a las 19:59. Lo estamos haciendo de manera grabada y esto va a estar también de nuevo disponible en YouTube, en nuestro canal. Así que para algunas personas que creen que una sola vez esto se transmite, suscríbanse a nuestro canal, busquen ProInvest, van a encontrar nuestro logo, pongan ahí, creo que seguir o algo así y y también para recibir las notificaciones, entonces también por ese medio van a recibir notificaciones. Entonces, ¿qué es lo que cambia hoy? Es que los comentarios no van a estar, o sea, no vamos a poder responder los comentarios, pero entiendo que sí, uno puede ir comentando durante la transmisión, ¿verdad? Así que les agradezco la paciencia y disculpamos si es que tenían algunas preguntas ahí pendientes, pero bueno, igual esos comentarios nosotros los vemos y tratamos siempre de desarrollar un poco todos estos materiales, ya sea de comentarios que nos vienen en las transmisiones, de reuniones, de N fuentes que nosotros podamos encontrar, porque todos son temas relevantes. Bien, Juan, si me ayudas un poco ahí a contarnos un poco más. Bueno, cuando uno empieza a entender cómo funcionan los emprendimientos inmobiliarios, nota algo súper interesante, que es el valor o el potencial de valorización que tienen los emprendimientos. Y bueno, empieza a reconocer cuál es el momento en que tienen más potencial de valorización, que es, bueno, en la etapa inicial, cuando todavía no comenzó la construcción. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en ese momento, cuando todavía no inició la construcción, el producto recién está saliendo al mercado, los primeros inversionistas acceden a mejores condiciones, también a mejores precios, que van cambiando a medida también de que el proyecto va avanzando, que la obra va avanzando. Entonces, la primera ventaja de esta etapa es que el inversionista
entra con el mayor potencial o en la etapa de mayor potencial de valorización del emprendimiento y significa esto que no solamente está invirtiendo en un departamento, sino que también está participando de todo ese proceso de desarrollo y de plusvalía del edificio. No es solamente un inmueble, sino que uno está invirtiendo ya en el desarrollo. Y a medida que, como le digo, va avanzando y la gente va viendo, se va volviendo realidad el proyecto, se va volviendo más visible, bueno, eso también se refleja después en el valor de las unidades y esa es la plusvalía o la apreciación que el inversionista tiene. Y otra ventaja también importante es que muchas veces en esta etapa, como le decía, existen condiciones más favorables, existen precios promocionales, existen, no sé, bonus, como le solemos llamar también nosotros en lo que hacemos. Y bueno, tenés más diversidad de opciones bueno, juegan a tu favor después porque impactan en tu rentabilidad. Entonces, en ese momento antes de la construcción, aparecen lo que conocemos como precios de lanzamiento, condiciones comerciales más flexibles, también plazos de pago más extensos, porque bueno, estás entrando más temprano y tenés más tiempo para pagar. Y esos beneficios tienen un tiempo limitado, están disponibles en estas primeras fases. A medida que va avanzando después el desarrollo y más personas comienzan a interesarse en el edificio, esas condiciones también suelen ir cambiando. Eh, y más está decir que, bueno, también unidades se van vendiendo, las unidades se vuelven más escasas y eso también ayuda con la valorización. Y el tercer punto también muy interesante para el inversionista, por supuesto, es que todo esto se traduce en un mayor potencial de retorno sobre tu capital invertido. Entonces, cuando alguien entra en esta etapa temprana de un emprendimiento, lo hace, por supuesto, con una inversión inicial menor en relación a el valor final de esta unidad. Y esto te da después la posibilidad de, ok, valorización del inmueble, aunque no lo planees vender, pero sabes que tu capital ya ganó una apreciación, o bien vamos a ver enseguida cómo esto se puede aprovechar durante la construcción misma con personas que compran para luego vender durante obra por un buen margen. Y bueno, entonces cuando el emprendimiento va avanzando, también los precios, como le digo, se ajustan y incluso algunos cambios pequeños en los precios impactan después en tu retorno de manera significativa. O capaz el precio es más o menos el mismo, pero resulta que, claro, el mismo, pero no sé, la unidad que invertiste en etapa temprana, el mismo precio, pero una mejor orientación en un piso más alto, ¿verdad? Siempre vas a encontrar una variedad de precios, pero entrando temprano vas a poder tener las mejores unidades al mejor precio también. Así que bueno, eso después significa que vas a tener un mejor retorno. Pero para ver esto de manera más concreta, me gustaría mostrarles un caso real de un inversionista que es, bueno, Andrés. Él da su testimonio de una persona que decidió entrar en una etapa temprana de un emprendimiento y nos va a contar un poquitito cómo le sacó provecho. Em junho de 2025, eu inverti em um departamento de 2 dormitórios no edifício First Mora de Proinvest. Inverti em obra, paguei a entrega em junho e paguei algumas quotas hasta enero de 2026. Umas semanas, meses depois que eu havia comprado meu departamento, um vendedor vindo a perguntar se não queria ser la reventa e eu disse que sim, ou seja, que puedo ponerle en evento y pongo un precio si alguien paga, ¿verdad? Y a finales de enero, Proinvest revendió ese departamento para mi sorpresa. No pensé que iba a revender tan rápido. Fueron más o menos unos 7 meses después que yo lo compré y conseguí una plusvalía de $19.900 líquida, o sea, descontando todos los costos de la venta ya. Entonces, en solo 7 meses obtuve esa plusvalía. Y obtuve esa plusvalía sin que el edificio se termine y pagando solo una fracción del valor total del inmueble. Yo solo había pagado la entrega y 7 cuotas del departamento. O sea, tuve una plusvalía muy grande com relação ao valor que eu havia pagado por el departamento hasta esse momento.
En solo 7 meses yo casi dupliqué el dinero que había invertido en el departamento. Ok, Bien, muy ahí contó un interesante. poco su Muy interesante. experiencia, Andrés, invirtiendo en First Morra. Y bueno, algo que escuchamos también muchas veces es cuando las personas, bueno, están evaluando este tipo de inversiones, dice, bueno, prefiero invertir recién cuando el edificio ya esté terminado, ¿sí? Y eso es normal porque muchas personas se sienten mucho más tranquilas cuando ya pueden ver, pueden tocar incluso el departamento, recorrer y bueno, es todo más inmediato, están más tranquilos, la sensación de que bueno, ya está todo listo, ya no hay que esperar. Y bueno, tiene un sentido que uno prefiera eso, pero cuando uno ve cómo realmente funciona el mercado inmobiliario desde esta lógica de inversión, bueno, te vas a dar cuenta rápidamente que cuando ya está construido gran parte de esa valorización que vos ibas a obtener como inversionista invirtiendo de forma temprana, ya ocurrió y bueno, ya le estás pagando esa valorización a otra persona. Y eso, bueno, pasa porque durante el desarrollo del edificio las personas empiezan a percibir más valor, porque bueno, así como vos ven que ya está terminado, los precios empiezan a subir, ya las unidades son mucho más escasas también y en las personas, bueno, todo ese interés o esa demanda de las personas, no soy el único que está viendo con esos ojos, e impactan después en el valor de las unidades. Entonces, si querés capturar esa apreciación, tenés que invertir de forma temprana o si no, bueno, vas a estar pagándole la rentabilidad a alguien más. Y un hecho que vemos con bastante frecuencia es que cuando la obra ya está avanzada o está muy pronta a terminarse, ahí es donde justamente empiezan así como uno tuvo la duda de, che, y si invierto algo más adelante, bueno, ya vemos que los precios comienzan a ser otra cosa, así como comentó Andrés, ¿verdad? Y esos precios que estaban al principio del desarrollo ya no existen. Y eso es lo que contaba Andrés con First Morra, que es uno de nuestros emprendimientos. A la medida que la obra fue avanzando, cada vez más personas comenzaron a ver el edificio. Por supuesto, se empezaron a vender las unidades. Bueno, con más tranquilidad veían, ¿no? Con más seguridad, empezaban a entender el potencial del emprendimiento, pero para muchos ya era tarde. A veces solemos decir incluso, che, ¿y cuándo va a estar el vallado? Y le decimos, che, cuando vos veas el vallado acá a esta hora, ya va a ser tarde para invertir. Tienes que invertir ahora, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre entonces con estas inversiones en pozo. Pero hay algo muy importante también para que ocurra esta valorización. Tienen que venderse de forma dinámica o ágil. El desarrollador tiene que tener una buena preventa y cuando ya no hay departamentos disponibles de parte de la desarrolladora, es bueno, ahí cuando empiezan a apreciarse, ¿verdad? Entonces los inversionistas que entraron en una etapa de pozo mantienen sus unidades muchas veces también porque, bueno, ven ese potencial de valorización a largo plazo, pero de nuevo, eh, si de repente entraste a una etapa temprana pero el proyecto no está vendiendo, difícilmente veas una valorización. Así que eso nomás al margen tiene que ser un éxito comercial. Y después cuando los pocos departamentos que quieren revenderse salen al mercado, ya están aproximadamente a un 30% por encima del precio que tenían cuando salió al mercado. Y bueno, si estamos hablando de tu retorno, es mucho mayor también, porque si hablamos sobre tu retorno invertido, de tu retorno sobre tu efectivo, y vos estás pagando todavía la mitad del emprendimiento, pero adquiriste una plusvalía sobre eso, bueno, eso se ve reflejado también en tu retorno cash on cash, digamos. Entonces, pero para eso, de nuevo, tiene que tener una buena preventa. Y eso más o menos para que entiendan el mercado inmobiliario cuando, bueno, uno empieza a ver ya el vallado, la obra, empieza a levantarse, las paredes, los pilares, uno ve asomarse, muchas veces eso ya es una etapa un poco, no digo tardía, pero sí una etapa donde uno ya perdió plusvalía, ¿sí? Entonces es muy importante estar atentos a esas etapas y, bueno, actuar rápido también para poder capturar esa valorización. Y bueno, muchos inversionistas que ya están, digamos, con experiencia, conocen el comportamiento del mercado y participan justamente de estas etapas tempranas porque entienden que, bueno, ahí es donde más se concentra la valorización de cada emprendimiento. Y justamente para entender mejor cómo ocurre esto dentro de un emprendimiento inmobiliario, me gustaría
mostrarles cómo evoluciona normalmente un desarrollo en todas sus fases, desde la concepción, digamos, digamos, la salida al mercado hasta la entrega del edificio. A ver si Manfred nos puedes mostrar un poquitito. Así es. Y bueno, Andrés no lo mencionó ahí en el video, pero creo que cerca de 50% fue la plusvalía sobre dinero invertido, ¿verdad? Que Claro. él logró, ¿verdad? Así que muy interesante. Además, Andrés, además lo que hace es esas ganancias vuelve a reinvertir, entonces está generando un efecto bola de nieve, Sí. ¿verdad? Muy interesante, que es una de las formas de ganar en este rubro, ¿verdad? Y bueno, para entender mejor cómo ocurre esto dentro del mercado inmobiliario, es importante observar cómo evoluciona normalmente un emprendimiento a lo largo del tiempo, porque todos los emprendimientos inmobiliarios pasan por distintas etapas, desde que salen al mercado hasta que el edificio finalmente se entrega a todos los copropietarios. Y algo que suele suceder en el mercado es que a medida que el emprendimiento va avanzando, o la obra va avanzando, se vuelve más visible, como decimos, ya se ve en la calle, porque siempre hay que cavar si es que tiene un subsuelo, etcétera. Hay mucho trabajo preliminar y cuando empieza a ser visible desde la calle, también eso hace que el valor de las unidades también se ajusten a un precio más alto, ¿verdad? Entonces quiero mostrarles un poquitito, si me ayudan ahí, una pequeña, pequeñas fases. Ok, ahí ya está el primer cuadrito. Bien, la primera etapa. Esto es antes de que se empiece a construir, la famosa preventa, ¿verdad? Es cuando el emprendimiento recién sale al mercado y la obra todavía no comenzó, ¿verdad? En este momento el edificio básicamente existe en planos. El desarrollo está siendo presentado a los inversionistas y comienzan a aparecer las primeras unidades disponibles para quienes quieren participar desde el inicio o realmente ni siquiera el inicio, bueno, el inicio de la fase previa sería, ¿verdad? Y es en esta etapa donde normalmente aparecen las condiciones de lanzamiento y donde los primeros inversionistas pueden entrar en el punto más temprano del desarrollo del emprendimiento. Luego viene la segunda etapa, cuando ya inicia la obra. Hay otras previas también, no sé, el vallado, por ejemplo, ¿verdad? Eso suele ser un poco antes que inicie la obra. Bueno, en este momento, y también la demolición de la casa, si es que hay una casa, o sea, esas son ya señales de que ya estamos muy próximos al inicio oficial de obra, ¿verdad? Y en ese momento el emprendimiento empieza a hacerse más visible, ya después aparecen las máquinas, comienza el movimiento de suelo y muchas personas que antes estaban observando empiezan a interesarse más activamente, ¿verdad? Cuando la construcción arranca, el emprendimiento deja de ser algo que parece una teoría nomás y empieza a transformarse en una realidad más concreta y eso cambia completamente la percepción del mercado hacia personas más conservadoras, ¿verdad? Y ahí es donde suele aparecer una de las primeras plusvalías importantes del emprendimiento, ¿verdad? O sea, yo ya compré antes y cuando empieza la obra ya hay una plusvalía asociada. Y después hay otro momento muy interesante en cuanto a la revalorización de tu unidad, digamos, combinado ya con el inicio de obra, ¿verdad? Y es cuando las unidades ya están completamente vendidas. O sea, ya no hay unidades, como dijo Juan, que son de la desarrolladora, sino que ya tienen dueños individuales y estos ya son los únicos que tienen esta mercadería para vender, ¿verdad? Y en este momento el emprendimiento ya está obviamente validado por el mercado y el precio de las unidades también refleja esa demanda. Después aparece una tercera etapa, cuando la obra ya está cerca de entregarse y el edificio empieza a tomar más forma. En este punto, muchas personas ya están mucho más seguras, obviamente, porque pueden ver claramente el avance del emprendimiento y el emprendimiento empieza a atraer nuevos inversionistas que recién en ese momento deciden ya invertir. Hay perfiles y perfiles, ¿verdad? Entonces, hay perfiles que prefieren comprar algo que ya está a punto de entregarse o
la necesidad que tiene en cuanto a algún tema de flujo financiero o necesidad de recibir retorno es distinta a los que empezaron a invertir ya de manera temprana, entonces saben y comprenden perfectamente que están pagando más alto de lo que hubiese sido un tiempo atrás, ¿verdad? Bien, entonces ahí aparece ya otro grupo de inversionistas y luego aparece otro grupo o otro momento que es la etapa ya cuando el edificio está terminado y listo para ser entregado. En ese momento el activo ya está completamente construido y uno puede hacer usufructo de manera inmediata. Ahora bien, cuando observamos cada una de estas etapas con una mirada un poco más desde el punto de vista de inversionista, se empieza a notar algo muy interesante. El primer gran salto de valorización suele darse cuando inicia la obra, el día de la palada inicial, por decirlo así. En ese momento, el emprendimiento ya deja de ser el plano, como dijimos recién, se convierte en una construcción en marcha, el mercado empieza a percibirlo como algo real, visible y en ejecución, y eso suele reflejarse en el valor de las unidades. Y el otro punto que mencionamos recién también es que se potencia aún más cuando la desarrolladora logra vender el 100% del edificio. O sea, se conjugan dos cosas. Empieza el edificio y la desarrolladora ya no tiene más mercadería, por decirlo así. En ese momento, el emprendimiento queda completamente validado por el mercado y en muchos casos el escenario termina, termina en tener o en ganar una valorización mucho mayor para aquellos que entraron de manera temprana. Y eso es justamente lo que hoy nos está ya pasando con First Element. Este emprendimiento se encuentra en esa etapa inicial de la preventa, ¿verdad? Que es antes de iniciar la obra. Es decir, se encuentra en el momento del ciclo donde muchos inversionistas ya están posicionándose para capturar la valorización que se produce a medida que el emprendimiento va avanzando. Y algo muy importante es que todavía, lo bueno es que todavía no se dan dos puntos, el que dijimos, empieza la obra y está totalmente vendido, ¿verdad? Todavía están a tiempo de poder participar en esta etapa del emprendimiento, que es justamente donde muchos inversionistas buscan invertir, entrar en el emprendimiento antes de que el emprendimiento comience a hacerse visible para todo el mercado. Hoy día uno tiene que, no hay vallado todavía, o sea, no hay todavía ejecución de obra, pues es parte del proceso, digamos. Entonces, ya están tomando delantera versus aquellos que no están enterados quizás. Bien, y para que esto se entienda mejor, les voy a dar un ejemplo mucho más concreto, ¿verdad? Supongamos que una unidad de 2 dormitorios dentro de First Element, elegimos en este ejemplo porque hoy esas tipologías son bastante buscadas para reventa en nuestros edificios que están en etapas mucho más avanzadas y también inclusive las terminadas. De hecho, nos preguntan permanentemente y las pocas que se disponibilizaron últimamente también ya se vendieron todas, ¿verdad? En distintas etapas, en distintos edificios. Y estas unidades tienen muy poca, eso es lo que quiero que entiendan muy bien. Esta tipología tiene muy poca disponibilidad dentro del emprendimiento, ¿verdad? Estamos hablando de que las unidades de 2 habitaciones representan el 3% del total de los departamentos y también los de 3 dormitorios representan el 3% de lo que tenemos disponible en First Element. O sea, es algo escaso. Y no es escaso por coincidencia nomás, sino que también esto tiene un efecto de calibración con el mercado. ¿Ok? Entonces, son unidades que quedan, que hay muy pocas y cada vez hay menos dentro del edificio y que también tienen una demanda muy fuerte en el mercado. Justamente por eso, esta semana nosotros hemos abierto una oferta especial para aquellos que están mirando este tipo de unidades con una entrega más flexible. En lugar de que paguen toda la entrega, que normalmente es el 30% en un solo pago, lo que dijimos, bueno, vamos a flexibilizar un poquitito, vamos a darle un tiempo, ¿sí? Entonces, el monto de la entrega inicial es del 20%, pero fraccionado en 2 meses. Y de ahí en adelante se pagarían 39 cuotas
por el equivalente del 80% de la unidad en, como ya dije recién, en 39 cuotas. O sea, sería 10%, vamos a suponer, en el mes de marzo, 10% en el mes de abril, y a partir de ahí son 39 cuotas corridas que representan el 80% del valor total de la unidad. ¿Y por qué hacemos este tipo de cosas también nosotros? Porque sabemos que este tipo de unidades normalmente exige un esfuerzo económico inicial más importante, y muchas veces también eso puede ser una barrera para los inversionistas. Pero así también al mismo tiempo, como vimos en el caso que mostramos inicialmente, el video que vimos de Andrés, las unidades de este tipo suelen tener un potencial de valorización muy alto dentro del mismo emprendimiento. Bueno, y por eso es que disponibilizamos también esta estructura de pagos para facilitar el acceso a unidades que hoy son muy escasas dentro del edificio y que pueden tener un gran potencial de plusvalía. Y bueno, y acá podemos notar que hay algo interesante desde la mirada del inversionista. Cuando dentro del emprendimiento existe un tipo de unidad con poca disponibilidad, muchas veces eso está relacionado a la demanda que existe en el mercado. Hay menos oferta para quienes buscan este tipo de departamento, y eso puede generar oportunidades interesantes para aquellas personas que logran posicionarse de manera anticipada. Bueno, y por eso hoy vemos que varios inversionistas están analizando esta etapa del emprendimiento con mucha atención, entendiendo ya de manera mucho más informada de que invertir ahora les permite posicionarse antes de que el edificio inicie su construcción y antes de que el emprendimiento avance hasta sus siguientes etapas. Bien, Juan, si querés ayudarnos un poquitito acá con algo un poco más aterrizado de lo que hablamos. Bueno, para ser más gráfico, más claro, me gustaría hacer una simulación sencilla para entender un poquitito cómo cambia totalmente el resultado de una inversión dependiendo del momento en que la persona entra en el emprendimiento inmobiliario, decide invertir. Así que me gustaría que veamos acá, nos imaginemos un departamento de 2 dormitorios en una etapa temprana de lanzamiento antes de comenzar la construcción, que hoy, como ejemplo aproximado, hablamos de una inversión de $120,000 de un departamento de 2 dormitorios ya con la cochera incluida en esta etapa del inicial del emprendimiento antes de que comience la obra. Y supongamos que el inversionista decide entrar ahora y, bueno, reserva esa unidad dentro del emprendimiento. Bueno, pensemos qué suele ocurrir cuando el emprendimiento comienza a hacerse visible, empieza el vallado, empieza a verse los pilares, empieza a levantarse la construcción y la gente, bueno, y las unidades, por supuesto, ya son muy escasas. Bueno, cuando empieza todo este movimiento, el edificio ya, bueno, es algo real, vamos a decirlo así, y las personas que estaban mirando el emprendimiento, que pasaban por ahí, que estaban esperando, empiezan a interesarse mucho más. Y esa es justamente la apreciación que le decía, donde la unidad empieza a valorizarse muchísimo más. Y justamente por eso lo que estamos viendo hoy, decía Manfred con First Element, resulta muy interesante para el inversionista. Acá vemos en pantalla ahora el escenario actual y vemos en la etapa antes de construirse $120,000, después un escenario conservador ya cuando la obra inicia un 10% más, después la plusvalía proyectada, una plusvalía moderada, estamos hablando de un 30%, y la plusvalía al final, esto de 30% decía durante el desarrollo, es lo que vemos hoy en día, y cuando ya el edificio está terminado, la unidad está lista y entregada, vemos una valorización de hasta el 45%. Entonces ahí vemos los precios de 120,000 hasta 174,000. Por supuesto, estamos hablando de un periodo ya de término de obra de 40 meses aproximadamente. Juan, importante nomás que esto es así, como yo le suelo decir, esto es cuenta de despensero, ¿verdad? O sea, no tiene mucho análisis, es para entender nomás, porque así como mencionó Andrés, por ejemplo, en su testimonio, él dijo que ganó 19,000, pero él había pagado, ponerle que el 45%. Vamos a hacer un escenario rápido de que una persona pagó, ¿cuánto? El 50%, ¿sí? Y vamos a hacer
con el número más conservador que encontramos, ¿verdad? Y estamos hablando de eso, puede ser en menos de un año y gana $12.000. Perfecto, ganó $12.000. ¿Cuánto significa eso sobre el capital invertido? Sobre los 60.000, 20%. Yo sé que parte de los análisis que hace mucha gente es invertir en instrumentos financieros, etcétera. Que alguien me cuente, por favor, qué instrumento financiero te da libre 20% en un año. No existe, ¿sí? Entonces, para que se entienda nomás que estamos acá mostrando números mucho más fáciles de comprender, pero cuando lo llevamos a ese plano de cuánto gané realmente sobre el capital invertido, cambia bastante el número. Y estamos siendo conservadores. O sea, si hablamos de, por decirte, 18.000, bueno, gané 30% en un año, cosa que muy poco se da, ¿verdad? En cualquier negocio en el cual yo no me tengo que ocupar, yo solo pongo dinero, luego ofrezco o abro la posibilidad de que se venda y yo gano 30%. No es muy común. Así mismo, y yendo otra vez al ejemplo de First Element, que todavía está previo al inicio de obra, que es bueno, donde el mercado empieza o el emprendimiento va avanzando y los valores se empiezan a ajustar. Ya después cuando, bueno, pongamos el vallado, la obra se empiece a visibilizar y bueno, queda todavía mucho por delante porque cuando después el edificio alcance el 100% de sus unidades vendidas también, independientemente del avance de la obra, sí, podría estar todavía en pozo, digamos, sin ver vallado, pero si las unidades ya se acabaron o ya quedan muy pocas o el tipo de unidad que uno invirtió ya no hay más o con la orientación que uno eligió ya no hay más, bueno, ahí es también el mercado le da un valor mucho más interesante, ¿verdad? Cuando hay esa escasez. Y es cuando muchos inversionistas como Andrés le sacan la mayor valorización, porque si venden durante obra, digamos, tienen un retorno sobre su capital que es a su vez mucho más interesante. Ahí tenemos otro gráfico, me dicen, en la presentación para y bueno, acá vemos un escenario de que sería de venta en octubre del 2026. El valor del departamento de 120.000, por ejemplo, invertido hasta la fecha, si lo hacemos, digamos, por la entrega que hizo y los meses que aportó, y si aportó 38.000 y después lo que decía Manfred, el precio de venta es un 10% más sobre el valor del contrato, pero esta persona invirtió solamente 38.000, gana 12.000, bueno, ese retorno en capital invertido es del 30% en menos de un año, ¿sí? Entonces, esa Me, es me adelanté nomás entonces con ese sí, cálculo. pero está bien, acá es mucho más gráfico y es el caso de Andrés y de muchos otros que ven o entienden cómo funciona el mercado y aprovechan esas etapas, ¿verdad? Pero para eso también tenés que entender y tenés que también confiar en la desarrolladora y la desarrolladora también tiene que tener, como les decía, una buena preventa para que esto se dé, ¿verdad? Y bueno, lo que están invirtiendo ya hoy en First Element justamente miran eso, ¿verdad? El momento de invertir, eso es lo más interesante. Por supuesto, decíamos, la ubicación es muy importante, el precio y un montón de cosas, pero también la oportunidad de invertir ahora, de invertir temprano, antes de que comience la obra y antes de que se complete la venta total de las unidades. Mucho más allá de la conclusión del edificio es más que nada la venta total de las unidades. Eso es lo que le da la escasez y la apreciación Y sabes que Juan le da también la tranquilidad a también. aquellas personas que en su forma de evaluar las cosas, dicen, no, yo compro cuando la obra ya esté muy avanzada, pero llegan a nosotros y le decimos, tenemos, pero son de reventa, ya no tenemos más unidades. Entonces le da también pie a gente que quizás quiere esperar más, pero cuando uno ya se da cuenta de que no, ya que está todo vendido, que entienden mínimamente de que cuando ya está todo vendido, está más que asegurado todo el flujo financiero de la obra, entonces hasta perfiles más conservadores se animan a también invertir de manera más prematura de lo que quisieran, ¿verdad?
Entonces ahí es el que invirtió más temprano el que lleva la delantera siempre, ¿verdad? Bien, pero no es la única forma. Queríamos mostrarle nomás cómo de manera tangible o intangible también esa inversión tiene su ganancia por más que yo no lo venda, ¿verdad? Y bueno, lo que vimos hoy es que al analizar una inversión inmobiliaria no solamente importa el emprendimiento en sí, sino también la etapa en la que un inversionista decide participar. Y justamente por eso analizamos por qué la etapa inicial de un emprendimiento eh, cualquiera, ¿verdad? Puede ser una etapa especialmente interesante para muchos inversionistas. Siguiendo también esa misma lógica es que hoy presentamos First Element, un emprendimiento que actualmente se encuentra en esta misma etapa inicial de desarrollo antes del comienzo de la construcción. Y si te interesa saber más detalles sobre First Element, las unidades disponibles o analizar si esta inversión realmente está alineada con tu estrategia, vos podés obtener más información. Ahí sí me ayudan poniendo en este enlace. Vamos a poner acá en pantalla y me imagino que más tarde también cuando estemos transmitiendo también se haría en los comentarios y si no, es proinvest.com.py/invertir. Ahí van a encontrar un formulario, pueden llenar ese formulario y uno de nuestros asesores se va a poner en contacto con ustedes sin ningún compromiso. No crean que alguien se va a enojar si después no hacemos nada, ningún negocio, ¿verdad? Bien, ahí lo que vas a poder entender un poco más a detalle, porque realmente si nosotros contamos todo en un episodio es larguísimo. Entonces, para eso tenemos un equipo de asesores que te van a mostrar al detalle y todas las consultas me imagino que van a ser evacuadas en ese momento. Bien, muchísimas gracias Juan, al equipo también que nos acompaña hoy tras cámaras, por decirlo así. Y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y bueno, fue cortito, 1 hora y media, no, que 1 hora y media, media hora o algo así nomás. No sé si acá tenemos el timer, acá está, 37 minutos. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias Juan, gracias de nuevo a todos. Y bueno, nos vemos probablemente el próximo martes que estamos haciendo algunas charlas técnicas, así que no se pierdan tampoco esas charlas que son súper interesantes porque siempre hay invitados profesionales y la idea es poder ya contarles algunas cosas que quizás nosotros mencionamos, pero los profesionales pueden darle una visión mucho más aterrizada y al detalle de lo que nosotros muchas veces comentamos, como unas alianzas, etc. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias a vos. Nos vemos. Dale. Fuerte Chao, abrazo. Hasta chao. luego. Chao, chao.